Bienvenidos. Su asiento está reservado en la butaca introvertida. Shin Gojira, o Godzilla Resurgence, es un filme estrenado en 2016, escrito y dirigido por Hideaki Anno, en conjunto con Shinji Higuchi. Estelarizada por Hiroki Hasegawa, Yutaka Takenouchi y Satomi Ichihara, cuenta la historia del gobierno japonés y sus funcionarios, quienes tratan de mantener la seguridad y la calma de su país ante la sorpresiva llegada de una criatura de épicas magnitudes que amenaza con borrarlos de la faz de la Tierra. Por su parte, Godzilla, King of the Monsters, es una cinta cuya premiere tuvo lugar en el 2019, escrita por Michael Dougherty y Zach Shields y fue dirigida por el mismo Dougherty. Protagonizada por Ken Watanabe, Vera Farmiga y Millie Bobby Brown, relata la lucha de los llamados titanes por asumir la supremacía de su clase, la cual se intensifica cuando un usurpador asume el título de rey, provocando la ira del monarca anterior. Godzilla es quizás el personaje con más versatilidad en la historia del cine a nivel mundial. No se me ocurre otro con quien compararlo que ha hecho el papel de villano, héroe, amigo de los niños, símbolo de la naturaleza, símbolo del desastre nuclear, con tanto éxito en tan largo tiempo en la pantalla grande. Esto pudiera parecer exagerado, ya que si vemos las películas de los 80, 70, 60 y 50, la primera, y vemos fuera de contexto lo que son los disfraces o los conceptos o las criaturas que salen ahí, la manera en que se representan, pudiera parecer un cine, pues a lo mejor no barato para la época, pero sí que no se puede comparar con Casablanca o con eso, y tampoco es el motivo. Es más el contexto histórico con el cual la primera película de esta criatura fue concebida. La película de Godzilla original salió en 1954, una década o casi una década después, o menos de una década después de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, de manera que los japoneses tenían muy presentes esa tragedia, la mayor que se había presentado en su país. A manera que los cineastas quisieron representar, o como una manera de catarsis, representar la manera en que se sintieron al ser bombardeados, ¿no? O sea, darle cara o darle alguna forma de sacar esa terrible experiencia que sufrieron. Para ellos fue monstruoso, fue horrible. Miles o millones de personas fallecieron en esos ataques. Pues no solamente fue en ese momento que tuvo el impacto, o sea, literal el impacto de la bomba, sino las secuelas de la zona. Las personas que llegaron a sobrevivir lo hicieron bastante lastimadas, y hasta la fecha los descendientes siguen sintiendo ese pesar de eso que pasó. Obviamente la guerra mundial es difícil decir, o sea, había un malo, ¿no? Pero todos los involucrados hicieron cosas de las cuales hasta la fecha se siguen disculpando, se siguen arrepintiendo por haberlas hecho, pero es importante decir que pues hay muchos inocentes que sean afectados por las guerras, no solamente los que están en el frente de batalla. A manera que la primera película de Godzilla es una representación, o Godzilla representa este ataque, ¿no? O sea, tanto en su tamaño, de la magnitud que pudo ser la bomba, la forma o en silueta. Godzilla pareciera también una nube una mushroom cloud que le llaman, o la de humo después de la guerra, si lo vemos en silueta. Y pues los orígenes son nucleares, ¿no? Vienen directamente ligados a la bomba que afectó a todo este país, ¿no? Entonces, aunque pudiera parecer exagerado el decir que este personaje tiene un gran legado en el cine, es importante considerar ese contexto histórico que no solamente estuvo presente en esa película, sino que ha ido permeando a lo largo de la historia cinematográfica de la compañía Toho, y en especial de Godzilla, en lo que es Japón principalmente. Aunque es un personaje muy arraigado con la cultura nipona, su fama se ha extendido a todas partes del mundo, incluyendo Occidente, que pudiera parecer un poco irónico, siendo que pudiera interpretarse que Godzilla es una representación de Estados Unidos, no de Estados Unidos específicamente, sino de todos los que atacaron
a Japón durante la guerra mundial con la bomba, no, pues sí, directamente Estados Unidos. Pero bueno, a final de cuentas, pues los fans norteamericanos y de América en general, pues se vieron a lo mejor no el aspecto histórico de Japón, sino lo atractivo que era ver monstruos en la pantalla. De cierta forma, a Japón pues sí le pegó esta situación, pero también lo que fue la guerra nuclear o los miedos de la energía nuclear fueron también permeando como todo. El cine es reflejo de la cultura de ese momento y también la cultura es el reflejo del cine. De manera que esa fue la época de muchas criaturas en el cine, de esas películas que ahorita consideramos de serie B, que se estrenaban en autocinemas a lo largo de Estados Unidos y incluso en otras partes del mundo. Entonces, por esa razón, aunque no tenía este contexto histórico, Godzilla también tuvo su lugar en la cultura occidental. Y en los 80s es cuando Japón también pasan los años y se deja un poco de esta relación tensa que había tanto de Japón para Estados Unidos como Estados Unidos a Japón, que también fue lo que hizo que muchas películas no estuvieran disponibles o que fueran reeditadas para la audiencia norteamericana con actores sustituyendo a los japoneses originales o de plano borrando escenas para narrar lo que está pasando, como en el segundo corte de la original con el actor Raymond Burr, que interpreta a un periodista, y en lugar de mostrar los ataques crudos de lo que tiene la primera película de Godzilla es que se siente muy real. Bueno, es difícil hablar de realismo con este tipo de criaturas, pero en cuanto a que no es una película del ejército, sino es una película donde se nota que, bueno, si pasara esto en la vida real, pues cómo afecta a las familias, a las personas que están ahí, directamente sin defensa y que no esperaban esto, tal cual fue el ataque nuclear. Pero bueno, entonces empieza poco a poco a tener su impacto en la cultura a nivel mundial, muy gradualmente en los 50s, y yo considero que fue en los 80s cuando Japón pasa esta relación tensa a ser un poco más amistosa, pudiera ser, pero bueno, es más comercial. Fue donde más productos de Japón empezaron a llegar a América y Japón tuvo también un tipo de enamoramiento con la cultura americana. Entonces, incluso después de mucho tiempo, creo que la película de Godzilla del 84-85 es la de las primeras en mucho tiempo en llegar acá. Y aunque no fueron muy comunes verlas en los cines de Occidente, sí fue donde empezó a retomarse esta relación de estrenar las películas acá, a tal grado que, bueno, ya en los 90s se hablaba sobre una adaptación norteamericana, que como les digo, siempre es curioso que bueno, hasta esa época, al menos hasta antes del año 2000, 2001, se sentía raro que Estados Unidos asumiera esa admiración o el tratar de adaptar un personaje que, como digo, no probablemente los representaba a ellos, ¿no? Y ellos no, aunque habían sufrido tragedias, de cierta forma se habían limitado a hacer tragedias militares o en lo que son las guerras como tal, no tanto después de la guerra de independencia, donde tuvieron que librarse de los colonizadores, tuvieron que luchar por como mencionaba, la independencia. Pues no habían tenido una tragedia tan grande como Japón. Entonces, hasta ese momento era raro que se quisiera adaptar esta película. Toda esta plática pues empezó a culminar hasta el año 96, 97, donde se anuncia oficialmente la adaptación y termina estrenándose la película de Godzilla de 1998, la cual pues no sé, ya ha pasado muchos años como dato cultural o tal vez fue uno de los inicios de la butaca introvertida en el cine, ya que fue la primera película que vi solo o que vi por mi cuenta de manera introvertida. Pero el cuestión es que esa película pudiera... Bueno, es difícil a veces separar cuando se le pone un nombre a la película de lo que es el contenido de la misma. Ya en retrospectiva pudiera no ser tan mala como se le ha ocurrido, o más bien no que sea tampoco una obra maestra, pero puede ser entretenida. Pero le debe, o lo que mucha gente, los fans sobre todo, o los que estaban ansiosos de una adaptación fiel o ver al personaje de manera accesible en su sala de cine,
es que la criatura pues no se parecía nada a Godzilla en físicamente ni en su simbolismo, ¿no? O al menos, como les digo, antes del año 2001. Esta criatura, la del 1998, perdón, tiene más que ver o tiene más influencia de lo que era en ese momento lo más exitoso de criaturas, los dinosaurios. Y aunque Godzilla pues sí se puede interpretar como un dinosaurio, este era una mezcla más de tiranosaurio. Digo, siempre puede caer en contradicciones porque Godzilla también parece un tiranosaurio mezclado con un estegosaurio, pero este es más como una iguana. Para empezar, es más pequeña, muchísimo más pequeña de Godzilla. No tiene las mismas habilidades, no tiene la misma resistencia ante los militares, que es una tradición del personaje, y no solamente por ser tradición tenga que obedecerse exactamente, sino que es un simbolismo de que es una fuerza de la naturaleza, que el hombre difícilmente puede contenerla, a menos que haga algo más allá de sí, o tiene que ser algo más que el esfuerzo humano para detener a Godzilla o alguien o algo tan fuera de la naturaleza. Es por eso que es importante que Godzilla no sea, o difícil que no lo destruyan por los militares, ¿no? No tanto por, como les digo, que sea o algo una obligación. Pero pues son varias características que le restaron al personaje y que pues por eso fue rechazada en su momento. Igual es más, es entretenida, y si la vemos a lo mejor como una continuación o una continuación espiritual de Jurassic Park, al menos en lo que son las criaturas, pudiera ser más interesante de lo que originalmente se predijo, ¿no? Sobre todo el marketing que decía que el tamaño importa, siendo que este Godzilla era mucho más pequeño. Pero bueno, como les digo, era raro y se sintió como una falta de respeto hacia los japoneses o hacia la editora original Toho, de tal manera que eso, pues no, esa casa productora ya no tuvo oportunidad de hacer una secuela, y tanto fue así el impacto que Toho, que es la compañía cinematográfica productora de Godzilla, pues no se enojó, pero dijo no podemos dejar esto así, e inmediatamente produjeron lo que fue o lo que se conoció aquí como Godzilla 2000, y de a partir de ahí una serie de películas que culminó en el 2004. Es durante este periodo de tiempo donde se estrenaron estas películas de Godzilla del 2000 al 2004 que en septiembre del 2001 ocurre una de las peores tragedias en lo que es Estados Unidos y se puede ver a nivel mundial, que fue lo del 11 de septiembre, la tragedia de las Torres Gemelas en Nueva York, a manera que eso cambió muchas cosas en el país de Estados Unidos, en muchas de sus políticas, e incluso pudiera achacársele que muchas de las cosas que estamos viviendo en este momento en cuanto a el sentimiento nacional, lo que fue la guerra contra el terrorismo externo, la opinión sobre los migrantes y todo este renacer del odio por lo extraño en lo que es Estados Unidos, viene de esta tragedia. Pudiera achacársele a lo que pasó en septiembre de 2001, y que también, como mencionábamos, la cultura influencia al cine, el cine a la cultura, de tal manera que esto cambió la forma en la que se hacían este tipo de películas de desastres en lo que es, al menos de las productoras de Hollywood. En los años posteriores al 11 de septiembre, las películas empezaron a cambiar un poco, a dejar de ser tan destructivas o mostrar tanto desastre, porque anteriormente pues no se tenía la dimensión de cómo ocurrían estos o cómo ocurría esto en la vida real. Seguía siendo algo de ficción o de fantasía. En el momento en el que pasa esta tragedia de septiembre, pues la gente tiene una imagen muy clara de lo que es tanto cómo se ve que su ciudad sea destruida, como la tristeza que provoca esta destrucción a nivel nacional e incluso a nivel personal, con muchos que perdieron a seres queridos, tanto estaban en las torres en ese momento como los que estaban en las calles cercanas al World Trade Center, ¿no? Al momento de que algunas películas, bueno, la mayoría empezó a alejarse un poco de esto, y las que abordaron esta temática, fueron más rechazadas, ¿no? Porque la gente, bueno, es algo que no quería revivir, ni siquiera aunque fuera como entretenimiento. Seguía siendo muy temprano para experimentar nuevamente, o para poder, bueno, reírse no es la palabra, pero para poder sacar esa catarsis, ¿no? Es entonces cuando Estados Unidos, de tal manera, no quiero decir que sintió lo que sintió Japón al eso, porque
no quiero implicar algún tipo de retribución o que se lo merecían, no, nada por el estilo. Este tipo de catástrofes, tanto la que ocurrió en los 40 como la que ocurrió en el año 2000 o principios del año 2000, son injustificadas y no irracionales y que dejan mucho impacto, no es algo que quisieran experimentar. Entonces, aunque es algo que no se ha superado del todo, en cuanto a entretenimiento, poco a poco el pueblo norteamericano empezó a aceptar más este tipo de películas y, bueno, aunque tuvieron un giro, ¿no? O sea, darle el hecho de darle cara a esta tragedia de manera fantástica o de manera realista. Y es aquí donde convergen las historias de las dos naciones, donde ambas experimentaron un evento catastrófico que cambió la historia de ambos países y 60 años después de la original y 30 años después de la última película de Godzilla, Final Wars, se estrena la segunda adaptación cinematográfica de Godzilla por parte de los americanos. Ahora con más apegado al personaje, con más reverencia por lo que representa y con un contexto muy diferente con el que se hizo la primera película. La primera adaptación pues fue, como le digo, más influenciada por lo que es Jurassic Park, y esta segunda tanto en un poco de seriedad como el impacto que tiene una catástrofe de esta magnitud, representada en este caso por una criatura. Y aunque se siente americanizada, o sea, la película de acción en cuanto al cómo se desarrollan los personajes y la manera en la que se abordan, sigue teniendo de cierta forma reverencia. Fue un poco criticada o muy criticada la versión del 2014, en particular por alejarse un poco de mostrar a Godzilla durante mucha parte de la película, pero esto no estaba tampoco tan fuera de lo común de lo que algunas de las adaptaciones japonesas también hicieron. A medida que Godzilla 2014 pues fue bien recibida, tuvo creo un éxito comercial, si no me equivoco, al menos de parte de Japón se tomó muy bien lo que fue esta película. Y pues sobre todo la reverencia que se le hizo a los personajes, bueno, de manera moderada o más bien lo que se esperaba, tampoco fue muy grande o muy así, pero siento que fue también en parte el que los estudios americanos pues ya tenían, o la cultura norteamericana tenía ya más un contexto de lo que es sufrir algo así, y pues verlo representado con Godzilla pues ya no era simplemente, agarrar el nombre y que sea lo que sea, que al cabo no importa, lo que importa es el nombre. Aquí ya fue más, Godzilla representa esto, se comporta de esta manera porque simboliza pues la naturaleza, pero también los errores humanos y la destrucción, ¿no? Igual en esta serie de películas, serie de películas que llevan 2 o 3 si cuentas la de Kong Skull Island, que se está como ahí haciendo un universo cinematográfico tipo Marvel, pero bueno, contamos nada más para este caso lo que es esta Godzilla y la que se acaba de estrenar en 2019 como la serie nueva americana. Al menos la primera es pues más fiel al personaje y también por ese mismo contexto histórico que ya se tiene por parte de los americanos para entender el porqué o el que simboliza Godzilla también para los japoneses. Y todo este recorrido de más de 60 años de historia cinematográfica y mundial nos llevan a las películas de las cuales vamos a hablar en este episodio. El éxito que tuvo la versión del 2014 fue suficiente razón para que el estudio original Toho empezara a producir una nueva adaptación en Japón, y a su vez, aunque no inmediatamente, Warner Bros. Empezó la producción de la secuela de la versión de 2014, que es 5 años después, la versión que conocemos ahorita, que es Godzilla King of the Monsters, que se estrenó en mayo del 2019. Ambas versiones son muestra de lo que mencionábamos al inicio del episodio, la versatilidad que tiene Godzilla para adaptarse al tipo de historia que quieres contar. Sin entrar mucho en detalles, ambas películas abordan las situaciones que suceden de manera muy distinta, cada una a su estilo, ¿no? O sea, a pesar de, como mencionamos en el episodio, hay muchas ya similitudes en la manera de adoptar el simbolismo del personaje ante la tragedia o ante algunos eventos, y que de hecho vemos sacan a relucir de manera simbólica o de manera literal o verbal en las películas. Se nota pues cada quien como siguen teniendo su propia interpretación del personaje. Ninguna puede decirse que es mejor que la otra, sino simplemente son diferentes. Eso ya tendría que ser más
a la opinión del espectador, ¿no? Tendrían que verlas como siempre y formarse su propia perspectiva de estas películas. Pero lo que puedo decir es que pues, a mí me gustaron por diferentes razones. Pudiera yo decir que la americana es más accesible si quieres conocer o la primera vez que ves algo de Godzilla. Puede decirse que las dos americanas nuevas pudiera ser, pero incluso simplemente con ver esta última, sí se sigue haciendo alguna referencia a lo que pasó y se está tratando de hacer un universo cinematográfico entre estas y las de King Kong, pero siento que si te interesa Godzilla o sea, has interesado en el personaje y pues no sabes por dónde empezar, pudiera ser esta una buena opción por lo entretenida que es, y empezar a conocer a lo que son a Godzilla y a los personajes, aunque tienen ahí como en muchas adaptaciones también japonesas que empezaron a cambiar o a añadirle a los orígenes de los personajes. Y Shin Gojira, o la original, no la original, la japonesa, la versión japonesa del 2016, esa es un poco más lenta, es lenta pero sin ofender a la película, no es crítica negativa a la película que sea lenta, tiene más diálogos, tiene más interacción ahí con los humanos, pero la manera en la que aborda también es bastante interesante. Entonces, si eres nuevo en la franquicia, probablemente te conviene más empezar con las nuevas y ya poco a poco adentrarte en lo que son la japonesa, es la de Shin Gojira, o empezar desde en la 1954. No todas son, afortunadamente, aunque Godzilla pudiera decirse que ahí empezaron lo del universo cinematográfico, porque muchas criaturas que aparecían habían salido en otras películas, pero bueno, esa es otra historia. Pero a lo que voy a decir que, para bien o para mal, Godzilla tiene la ventaja de que la única obligatoria o la dentro de la franquicia o la que debes de ver es la original, ya sea que te interese el personaje o la historia del cine mundial, y las demás simplemente son no son continuaciones, sino son diferentes situaciones que se dan o diferentes monstruos. Algunas tienen continuidad, pero entre dos, como en este caso las dos americanas. Pero la ventaja del personaje es que, como mencionamos, es muy versátil, entonces hay muchas interpretaciones dentro de la misma franquicia japonesa, donde puedes encontrar ciencia ficción, donde puedes encontrar dramas un poco más políticos, un poco más de detalles ecológicos que incluso permean en las versiones americanas. Entonces ya, si te interesa y quieres empezar, como les digo, la recomendación es la nueva, para luego adentrarse ya sea en la versión del 2016 o la versión de 1954, y de ahí escoger la versión que tú quieras, sobre todo que pudiera interesarte algunas de las que ya también protagonizan los monstruos que salen en la versión de King of the Monsters, ¿no? Entonces mis impresiones generales de la película, para variar, son buenas. Digo, por algo estamos hablando. Digo, también hemos hablado de películas que no son tan buenas en la butaca introvertida, pero yo me considero de cierta forma fan del personaje y siento que ambas le rinden un buen homenaje. Obviamente siempre tendrán más reverencia las que son de Japón, debido a que pues es su mascota o es su creación. Pero en esta americana, en estas dos, pero sobre todo en la segunda, los elevan bastante, como tratando incluso de disculparse tal vez por lo ocurrido en la versión de 1998. Y bueno, vamos a pasar a hablar más a detalle de las películas, de manera que si quieres ver cualquiera de las dos y no quieres saber ningún detalle antes de acudir al cine, si todavía está en tu cine local, o si puedes conseguir una copia de Shin Gojira, que está disponible en Amazon, que no sé si en algún servicio de streaming, pero la puedes comprar en Amazon o en algún videocentro. Ya no existen los videocentros, pero bueno, Mix-Up o alguna tienda de música de películas si todavía hay, porque también veo que poco a poco han ido desapareciendo. Pero bueno, las dos están accesibles de cualquier manera. Entonces si quieres verlas en el cine o en tu casa sin ningún tipo de spoilers, esta es tu última advertencia. Entonces vamos a pasar a la sección donde hablamos a detalle de ambas cintas en 3, 2, 1, comenzamos. Cuando digo que elevan o veneran a los monstruos en esta película, me refiero en el sentido de la producción y también dentro de los personajes o la historia que se encuentra en la trama.
a todos se les agrega una mitología de dioses, siendo que solamente Mothra de los 4 es la que era considerada como diosa de alguna parte de la tierra o de protectora de la tierra. Adicionalmente, todos absolutamente tienen una oportunidad de brillar. Bueno, los 4 que salen, los principales o los que has visto, los que se ven en los pósters, que son Godzilla, King Ghidorah, Mothra y Rodan. Ellos son los que protagonizan o que ponen la cinta. Si salen otros monstruos y se habla de que hay 17 o 20 ahí que andan rondando, incluyendo King Kong, de ahí donde están uniendo las dos franquicias. Pero al menos ellos 4, que son los que más aparecen en la cinta, los que interactúan entre sí, todos tienen una oportunidad de brillar de manera que incluso no se había visto en las películas japonesas. Si bien King Ghidorah son como Batman y el Guasón de la franquicia, en el momento que son el héroe o el principal y su archinémesis, Mothra siempre no se le consideraba como algún personaje de broma, pero sí un poco menor o más pacífica, y aunque bueno, también se conserva este papel al momento de, o sea, la manera en la que despliega su esplendor de monstruo, de sus habilidades, es algo que no se había visto. También Rodan era simplemente un pterodáctilo grande que podía volar y podía mejor crear vientos fuertes, pero en este caso se le agrega como un tipo de ave fénix o dios del fuego en mexicano. Fue algo muy, muy curioso que incluyeran a mi país, México, de cierta forma, o sea, de manera muy, muy superficial también. También no voy a decir que veneraron mucho a México, pero fue curioso ver que salía de uno de los volcanes que se encuentran aquí, ¿no? Como siempre, cuando no es Estados Unidos, siempre es un lugar muy vago de México, ¿no? O sea, es como México, ¿no? Entonces ves la arquitectura así colonial que puedes ver en el Bajío o en el centro del país, pero no se dice ni que es Puebla o que es Ciudad de México o Tijuana o lo que sea, ¿no? Es México en general. Entonces, pero bueno, volviendo a los monstruos, a Rodan se le da como no solamente un pterodáctilo, sino como un ave fénix, ¿no? O sea, está lleno de fuego, él siempre ha salido de un volcán, pero nunca se le habían atribuido poderes de fuego. Y está en esta película donde creo que es la que más brilla, incluso más que en aquellas donde él era el protagonista. Mothra es un espectáculo ver la manera en la que representaron. Es incluso la primera que vemos en la cinta, en su etapa de larva. Es la que más está unida incluso con la tierra, más que Godzilla, de manera que, aunque no es un monstruo que se dedique a atacar o que sea caracterizado por atacar, es más como el espíritu de la tierra. O sea, tiene poderes regenerativos y la manera, usualmente simplemente la veías volar como una mariposa, que es una mariposa gigante, por más ridículo que pudiera sonar eso, pero es el respeto, la admiración a estos personajes lo que distingue esta versión americana. O sea, Mothra es, o sea, sí se le ve de manera, pero muchas veces es más, está llena de un aura así de paz o de vida, ¿no? Que incluso ayuda a Godzilla a revivir en un punto de la cinta o a recuperarse de un ataque. Ellos dos, Rodan y Mothra, hacen su primera aparición en versiones americanas, y también la otra criatura que hace su debut en Occidente o en una versión americanizada es King Ghidorah, que es, como les dije, es el archinémesis principal de la serie. Pudiera batirse ahí si es Mechagodzilla o King Kong, aunque King Kong solamente salió en una, pero bueno, esa es más como Japón contra Estados Unidos, ¿no? De manera más literal, más que simbólica, ¿no? Pero volviendo a Ghidorah, hay varios aspectos de eso, ¿verdad? Que esa criatura que lo hacen el Némesis, no solamente por llamarle o porque es más grande, ¿no? Son dos aspectos. Uno, que es el único monstruo que no pertenece a la Tierra, de manera que es un invasor y que es un usurpador del trono de los monstruos. Y en esta película se hace un simbolismo muy obvio a que es como una especie de demonio. O sea, no solamente en su diseño, que es una de las cosas que, como les mencionaba, de la versión de 1998 fue el cambiar mucho los personajes, y aquí se respetó bastante. O sea, así como ves a Ghidorah, bueno, obviamente antes era un traje, pero no es muy diferente a como se ve aquí. Es un dragón dorado que lanza electricidad, ¿no? Pero
aquí lo ponen como un demonio que vino del espacio. Y un simbolismo muy obvio, y ponerlo en fuego y con una cruz, ¿no? Que es un enemigo literal de lo que es la Tierra, ¿no? Entonces esta película brilla literalmente en cuanto a efectos especiales y a los colores que está recibiendo, y en cuanto a la emoción que te transmite cuando los monstruos están en pantalla, cuando están combatiendo, cuando están mostrando sus habilidades o cuando están ahí. Es bastante emocionante y es una gran experiencia del cine. Y que pues no solamente están peleando porque sí, ¿no? La película da suficiente contexto para que uno como espectador se invierta emocionalmente en lo que está pasando. O sea, cómo va cambiando poco a poco la perspectiva. Si bien en la versión de 2014 termina como especulando si Godzilla es un protector de la Tierra, en esta película es donde se da el cambio o la percepción, ¿no? Porque empieza con pues la destrucción de lo que fue la primera versión, que igual a lo mejor no es difícil saber si es explícito o no, pero el simbolismo o las imágenes del inicio de la película pues son muy similares a lo que mencionábamos del 11 de septiembre, ¿no? Entonces, sí, eso les comento, por eso el contexto del principio del episodio, donde estas imágenes ya tienen un mayor impacto en estas audiencias y se utilizan precisamente para ello. Incluso una familia buscando a su ser querido, y creo que utilizan eso de los murales donde buscan personas o donde se recuerdan a los caídos, que pues fue algo muy característico de ver las noticias en ese entonces. Y la película entonces utiliza eso, utiliza el contexto pues, primero de decir, bueno, es una amenaza, no es una amenaza. Eso es un debate incluso en la misma película, si la humanidad tiene que responder, si tiene que respetar la vida de estas criaturas a pesar de lo que está pasando. Y pues pues después empieza Godzilla siendo tomado como un enemigo de la Tierra o de los humanos, y poco a poco se va dando un contexto ahí más ecológico, más naturalista de la situación. Y aunque pues es efectivo para darle el contexto a las peleas, incluso la razón por la que están peleando, que es una situación muy animalista de la criatura alfa o lo que tú quieras, que bueno, solamente aplica al mundo animal, pero que pues, ahí se da como explicación, y luego ya se revela que pues la razón por la que Godzilla o todos estos están muy alterados es porque este Monster Zero o Ghidorah, como se le conoce en la película, es pues no viene a disrumpir de otro ecosistema, ¿no? Entonces por eso todas estas alteraciones a nivel mundial. Entonces todo lo referente a los monstruos está perfecto. La manera que están representados, la, entre comillas, lógica que se le da a sus poderes, o sea que son no que sea lógica, sino el ver los efectos que tiene. O sea, cuando uno va a disparar sus rayos, o sea, se ve cómo afecta su cuerpo, ¿no? Que es algo que en un traje no se podía representar a la perfección, ¿no? En ciertos efectos o conforme fue avanzando, pero esa es una de las ventajas de esta época, el poder representar ese tipo de efectos en el cuerpo y darle pues cierto no realismo. Digo, como les digo, es difícil hablar del realismo con estas criaturas, pero darle al menos una lógica de darte una idea de cómo pudieran funcionar o cómo son internamente estas criaturas. Y pues toda la mitología que se les da es interesante, al menos para darle un nuevo contexto a la cinta, que va ligado con lo que es el parte del mensaje que dan los humanos o que de los que hablan los humanos, que ese es el otro aspecto de la película, que pues usualmente estas películas tienen, con ciertas excepciones, tienen personajes humanos muy aburridos o muy sosos o que no aportan mucho. Y no quiero decir que en esta película ese sea el caso, pero siento que les faltó dar un paso extra para hacerlos más memorables. Sobre todo por lo que les digo, que empiezan a hablar sobre conceptos bastante interesantes, o en particular lo que es el personaje interpretado por Vera Farmiga, que es una madre que perdió a su hijo en los ataques de la primera película,
y pues que se dedicó también a estudiar a las bestias, a tratar de entenderlas, y al principio de la película es raptada por terroristas junto a su hija, y el esposo, este hombre que se me escapa ahorita su nombre, es el que sale en Friday Night Lights, el coach. Él pues trata de, o sea, regresa a la organización esta Monarch, que es la que están tratando de poner ahí como la que ha estudiado a los monstruos durante todos los años y en todas estas películas. Pero bueno, ya después de que el giro de la película es que ella pues planeó todo esto. Ella tiene un dispositivo para controlar a las bestias o para comunicarse con ellas. Y pues el plan de ella es el utilizarlas para restablecer lo que es la tierra. Se ha dado cuenta que estas criaturas cada vez que, pues no precisamente cuando atacan, pero simplemente por el hecho de pasar por la tierra, empiezan a regenerar la naturaleza a su alrededor, de manera que ella pues considera que los humanos ya no somos dignos de estar o ser los dueños de la tierra, sino de regresarse a lo que son sus dueños originales, representados por los monstruos, y por eso empieza el plan de revivirlos o despertarlos a todos ellos, ¿no? Y le digo, es un concepto interesante porque, bueno, al menos aquí en donde yo vivo, hace varios años hubo un huracán que no pasó por aquí, pero sus efectos se sintieron a manera de fuertes vientos y fuertes lluvias. No fue el ojo aquí en mi ciudad, pero esos efectos pues tuvieron varios estragos en el tráfico, en la ciudad y principalmente en un río que atraviesa gran parte del área metropolitana, donde había varias canchas de fútbol, había algunos puestos que se ponían comerciales, que bueno, no hubo tragedias de personas, pero fue más pérdida material en todos casos, en las canchas y todas las instalaciones que habían ahí, y mucha gente pues lo catalogó como una tragedia o como una pérdida muy grave el que ya no existieran estos espacios, y cuando pasó se veía pues muy desolado, ¿no? Porque también se llevó los árboles que había ahí, o algunas partes, no todos. Pero conforme fueron avanzando los años, hemos visto, al menos en mi ciudad, que eso, a pesar de lo malo que pasó y que no, bueno, que a lo mejor tuvo algunos estragos a las personas, en ese aspecto particular reavivó la fauna de ese río que normalmente está seco o estaba seco, y si pasas actualmente por ahí está lleno de árboles y resultó ser ha resultado ser un gran pulmón de mi ciudad, la cual pues sí se ha visto muy afectada por la contaminación. De manera que cuando lo vi en la película, pues se me hizo interesante, o sea, lo que ya había pensado, digo, no borrar a la humanidad, pero sí que nosotros pues a veces no comprendemos no cómo funciona, sino apreciamos a la naturaleza en sí. Hace varios años también habíamos comentado, o había un grupo de amigos que mucho se habla del fin de la humanidad, de cómo la contaminación, como mencionábamos, y muchos de los hábitos que tenemos están afectando al planeta y lo están haciendo inhabitable para nosotros mismos, pero eventualmente la naturaleza, ya sea que nosotros estemos o no estemos, si la llegamos a dejar en paz, pues va a renacer, porque es más fuerte que nosotros. Como humanos a veces nos creemos más allá de lo que realmente somos, sino que somos una parte del ecosistema, una parte del planeta Tierra. Sí hemos logrado cosas muy importantes o muy buenas, pero pues sí, no, es como dice, todo con medidas. Todos los excesos del progreso, obviamente todos quisiéramos tener casa y que tener carros y tener donde divertirnos y ir a todas partes y tener carreteras y todo eso, pero pues hay que tenerlo con medida porque ya ha estado afectando a la vida, tanto la fauna, los animales, como nosotros mismos estamos afectando. Entonces, cuando vi esto en la película, pues fue algo que resonó conmigo, realmente. O sea, fue algo muy, me pegó, me identifiqué la situación de mi ciudad, de eso, y pues se me hizo un aspecto interesante que después ya no se explora tanto en la cinta, o más o menos sí y no. O sea, los humanos empiezan a comprender su lugar o su escala literal en cuanto a tamaño y en actos,
pero lo que es la razón desde de la señora interpretada por Vera Farmiga, pues son más como el abandonarse por haber perdido a su hijo, ¿no? Entonces, y sí es un aspecto muy trágico, pero como que todos esos aspectos se van explorando o se mencionan y se dejan un poco atrás, ¿no? Entonces, mucha gente sí se queja de que los humanos en esta película no están bien desarrollados o no están padres sus escenas. Yo opino que sí, o sea, que sí tienen, o bueno, que tienen la semilla de algo muy bueno y le dan muy buen contexto a lo que pasa con los monstruos, pero se queda ahí un poco corto a la hora de verlo de manera general. Y también hubo un aspecto de la película, bueno, que son dos diferentes escenas con dos diferentes personajes que se me hicieron muy acelerados o muy impulsivos en la manera que se tomaron las decisiones de los personajes. Y me refiero a las muertes de los personajes de Vera Farmiga y el profesor interpretado por Ken Watanabe, los cuales pues durante los eventos de la película mueren de forma muy distinta, pero que, bueno, en el caso de Ken Watanabe siento que era el personaje humano más entrañable, lo que se puede hacer entrañable de dos películas, por su manera de la actuación del señor Watanabe y también porque es el más relacionado con Godzilla de todos los que integraban Monarch, ¿no? Su decisión de sacrificarse para revivir a Godzilla se siente un poco exagerada o muy impulsiva, muy así, como que no está tan justificada, que, o sea, más que nada que él sea el que muera, es el más relacionado, pero por un lado pues fue una escena de cierta forma emotiva y pues más considerando pues el aspecto meta de que Ken Watanabe es un gran fan de la película, o no de la película esta, sino, perdón, del personaje de Godzilla, y pues tener un momento así íntimo con lo que es el personaje, ¿no? El como que impulsarlo a que siga teniendo brillo en lo que es el cine mundial, ¿no? Ese pues puede ser el simbolismo meta de esa escena, pero digo, para mí como fue el mejor personaje después de Bryan Cranston en la primera, siento que pues fue muy atrabancado el cortar eso, ¿no? No sé si ya la que sigue de Godzilla contra King Kong, que sale el próximo año, sea la última, no sé los planes de los grandes estudios, pero siento que él era el alma de los humanos de esta saga, ¿no? Entonces el haberlo perdido pues sí no se me hizo tan buena decisión, pero como le digo, fue una escena muy emotiva y más considerando que es como actor, pues él estaba honrado de participar en estas películas, ¿no? Que muchas veces, como les digo, se tiene este estigma de que las películas de Godzilla son tontas todas, pero para los japoneses es un honor siempre participar en estas cintas. Y el otro es la muerte de Vera Farmiga, la cual al final de la película se sacrifica para salvar a su familia, y que siento que no sé, pues no sé cómo interpretarlo de manera satisfactoria, ¿no? O sea, ella, pues su deseo era, sí, o sea, sí era sacrificarse por la humanidad o sacrificar a la humanidad o lo que sea, pero pues muy bien pudo haber honrado, porque todo era pues para honrar la memoria de su hijo, para satisfacerlo, o también puedes interpretarlo como castigarse por haberlo dejado morir, pero pues qué mejor manera de honrar a los muertos que viviendo, ¿no? Si bien ella pues es catalogada como villana en esta película, pues no se siente así muy justificado, ¿no? O sea, se estaba reivindicando ante la audiencia con los hechos del último tramo de la película, y pues al verla, pues ni siquiera verla morir, eso también es lo extraño, o sea, si es la villana, ella pues se implica que ella pues muere aplastada por los monstruos, pero pues no se muestra en pantalla, digo, tampoco que necesitamos ver gore y todo, pero hay un ejemplo antes, en la primera vez que sale King Ghidorah, donde una de las agentes de Monarch, que interpreta por, se me va ahorita el nombre, pero es la protagonista de La Forma del Agua, ella muere muy casualmente aplastada por Ghidorah, y no se ve donde la aplastan, ¿no? O sea, no se ve su cuerpo destrozado, pero se ve claramente qué fue lo que le pasó, y a la villana, entre comillas, de esta película, pues no. Entonces esas decisiones raras como en Jurassic World, donde matan a la secretaria de una muerte más grave que a los villanos de la cinta,
que a veces, que de un tiempo para acá he visto que se repiten de vez en cuando y no me sacan de onda el por qué castigar inocentes y no a los villanos, pero bueno, o a los malos, digo, en esta película también, el único villano es King Ghidorah, ¿no? Porque es el externo, pero de los humanos todos quedan como en un color gris en ese aspecto de villanía y bondad, ¿no? Entonces quedan como que en medio por los motivos que tienen. Entonces pues están estos aspectos de la película que pudieran así alejar a las personas, pero digo, lo que son todo lo que tiene que ver con los monstruos, o no solamente las batallas, sino todo lo que se habla de ellos y cómo están mostrados en pantalla, simplemente cuando existen, no solamente cuando pelean, es bastante impresionante. O sea, mucha gente también critica que muchas de las peleas o las criaturas se muestran en oscuridad y en lluvia. Y sí, pudiera ahí perderse un poco de detalle, pero siento que él también hace la escala de lo que está pasando más grande, ¿no? Como es un evento de la naturaleza, ¿no? Entonces hay fuego y hay rayos y hay agua y hay todos los elementos presentes en estos conflictos, de manera que temáticamente se me hace correcto, ¿no? Igual pues es costumbre del cine americano como que enaltecer todo, o sea, o elevarlo al máximo nivel, pero verlo con criaturas que son externas a su cine, pues es lo que justifica. Y aparte, pues son criaturas gigantes, ¿no? O sea, si hay un momento para exagerar las cosas, es este el momento, ¿no? Pero pues sí, se siente el aspecto americanizado de la cinta. Incluso pues creo que el aspecto más marcado es la manera en la que usan una bomba de hidrógeno o el Oxygen Destroyer, que es un elemento que salía en la primera película de 1954, y aquí se usa muy pues a la ligera, ¿no? O sea, o al menos el debate moral tuvo lugar fuera de la cámara. Entonces utilizan esta bomba de hidrógeno dentro de la película para destruir tanto a Godzilla como King Ghidorah, y pues terminan por acabar con parte de la vida, la fauna marina de esa región donde fue el ataque, ¿no? Entonces muy, muy a la ligera esta arma tan destructiva que pues fue, que en la original pues era otra analogía al uso del arma nuclear, ¿no? En la película original de 1954, pues hay un profesor que inventa esta cinta, pero pues él tiene el debate moral de utilizarla o no, o de pasar ese conocimiento porque sabe los estragos, ¿no? O sea, de que pues es remover el hidrógeno del agua, que es donde vive Godzilla en todas sus películas, y pues ese es el debate moral en esa cinta, y acá se utiliza muy a la ligera. Entonces, como les digo, pues sí, hay muchos aspectos muy padres de la película, hay otros que no tanto, pero pues podemos ver claramente el aspecto, el estilo occidental dentro de la cinta de King of the Monsters. Y este aspecto nos lleva a hablar de la otra película que queríamos hablar, o que yo quería hablar en este episodio, que es Shin Gojira. Que ese aspecto de utilizar esta arma a la ligera es muy marcado porque en Shin Godzilla, o Shin Gojira, como lo quieran llamar, es el nombre, cualquier nombre es correcto. Toda esa película, todo se trata de ser lo más responsable y políticamente correcto, pero que todas las decisiones que se tomen tienen una consecuencia, de manera que no se puede, o sí se puede utilizar estas armas, o tienen a su disposición, pero siempre considerando el bienestar de la población. Si bien King of the Monsters está muy... hay una participación del gobierno de Estados Unidos, o el debate ahí si eliminaron o no los monstruos. Acá, pero es un aspecto muy pequeño y se va más a lo militar o lo que es el cine de acción. En Shin Gojira es más el aspecto político que tendría un ataque de esta magnitud de una criatura, ¿no? O sea, otra vez, es difícil utilizar la palabra de la lista, pero tanto en esta como en la 1954, creo que son las dos donde más se interpreta a la catástrofe que ocurriría con una criatura gigante de una manera muy tangible, muy, muy realista, muy, muy aterrizada a lo que sería como el gobierno de cualquier país, o sea, bueno, no de cualquier país, o un gobierno reaccionaría ante ellos, sobre todo lo que es Japón.
Si en King of the Monsters se trataba a Godzilla como un dios o como una criatura benevolente, en Shin Gojira se le trata como si fuera un demonio, como si fuera una entidad maligna que está atacando a la humanidad, pero que a la vez es producto de sus errores o sus descuidos, ya que pues igualmente está creada por desechos nucleares que se tuvieron en las plantas, y tanto la apariencia de Godzilla en este caso es la más terrorífica hasta la fecha, lleno de marcas y de sangre y así con marcas rojas. Todo Godzilla se ve maligno, ¿no? O sea, uno a lo mejor se acostumbra después de verlo en tantas cintas a pasar ese aspecto de su magnitud o la magnitud que tendría algo así, y esta película como que retoma ese aspecto, dándole un aspecto muy terrorífico en su apariencia y en sus varias apariencias. Ese es otro aspecto de esta película, donde por primera vez se le da una evolución a su personaje, dándole como de una gran criatura superior a los humanos, que se puede adaptar a vivir donde quiera, que es algo que pues, los humanos no podemos, y que nos va a afectar en un futuro si seguimos contaminando el planeta, teniendo estos tipos de hábitos muy, muy perjudiciales para nuestro medio ambiente. Godzilla vuelve a retomar en esta película ese papel de villano o de fuerza de la naturaleza, que nos viene a recordar lo frágiles que somos y que no somos nada, ¿no? A menos que como seres humanos nos aliemos utilizando los talentos de cada quien para superar esta situación de la cual se nos ha estado presentando de manera muy tangible, o se les presenta a los personajes de manera muy tangible con esta criatura. Tienen que dejar atrás sus envidias o sus aspiraciones de poder político para poder salir adelante con esta amenaza, ¿no? Entonces, mucho de esta película, cuando mencionaba que es lenta, es porque es más un drama político. O sea, todo es de la perspectiva, bueno, sí hay muchas tomas de la perspectiva de la gente que vive en Tokio o en las prefecturas aledañas. Hay varias tomas de Godzilla desde la perspectiva de los ciudadanos, algo que en King of the Monsters es, como les digo, es la diferencia entre uno y otro. Es más de acción, o sea, eso es más, allá es más en instalaciones militares, en Antártica, en medio del mar, en una ciudad que ya estaba destruida o estaba abandonada. Y pues el único lugar que sale más gente es en México, curiosamente. Pero bueno, acá, como les digo, es más apegada a la original, porque se toma como un desastre más realista, y cómo afectaría a la gente, cómo afecta a las casas, o sea, no solamente te pasan los edificios destruyéndose, sino el interior de la gente, cómo estaba tratando de resguardarse y se derrumba el edificio, y tienen que correr, y cuando tienen que evacuar, y el tráfico y todo lo que involucra. O sea, no es esa realidad mágica que a veces pasa, por ejemplo, en el cine de superhéroes, donde no hay nada, siempre no hay nadie, no hay, o sea, ahí está muy tangible la tragedia, ¿no? Y es más apegada al simbolismo original de Godzilla, pero trasladado en el 2016, donde con un mundo globalizado, pues esta tragedia pues se empieza a compartir a lo largo del mundo. Entonces, esto cómo afecta a las vidas de Japón, tanto en la vida de los ciudadanos como en la política, que ese es el otro punto de vista que vemos, no solamente pues lo que pasa con los ciudadanos y en las ciudades, sino cómo un gobierno respondería a esto, el organizar planes, la burocracia que hay en el que pues, se quiere hacer esto, pero hay que hacer papeleo, y hay que cuidar a la imagen pública, y calmar a la masa, pero pues ya es muy difícil con todo esto de los medios el ocultar un hecho así, ¿no? O sea, si se llegara a dar, es difícil. Y cómo afecta también las influencias políticas de cada quien. O sea, como alguien, no que ninguno de los políticos, o lo que yo recuerdo, lo ve como algo bueno, pero ve de que, bueno, si esta tragedia pues se da o se soluciona más bien
pues puede impulsar la carrera de alguien, o pues, si el primer ministro se tiene, aunque por más que quiera estar ahí para estar al pie del cañón, pues tiene que cuidarse o tiene que salvarse para que el país, si se supera esta tragedia, pues pueda seguir adelante. Lamentablemente no lo consigue, y por ejemplo es sustituido por otro primer ministro de Japón, el cual es más, pues con menos deber, que estaba más interesado en el poder político, y de tal manera que no sabe en un inicio cómo responder. Las alianzas a veces incómodas que se tienen que dar entre países, principalmente en este caso con los Estados Unidos, para obtener información, para no tener desventaja, pero también lo que involucra del parte, o sea, cómo se pueden cobrar estos deberes políticos, y también el cómo aborda, ¿no? O sea, el gobierno japonés trata de hacer todo lo posible o bueno, al menos una facción del gobierno japonés trata de solucionar la crisis de Godzilla de una manera, pues, que no dañe más su territorio nacional. Tienen en la película, a pesar de que es en el 2016 y son más de 62 años después de la tragedia, o más 70 años, 72 años, sigue siendo presente y sigue estando presente en esta película, en cómo se representa la destrucción, y verbalmente los personajes lo dicen, o sea, no queremos un tercer bombardeo en nuestro pueblo, ¿no? Porque los estadounidenses, al ver la crisis, pues es lo que, al menos así se les pinta también, ¿no? Como que pues su solución es evacuar a todos, y bueno, pues si no hay de otra, pues no hay de otra, pero pues uno desde la perspectiva del país, pues lo que menos quieres es más tragedia y más muerte y más afectar a tu población, ¿no? Entonces, digo, esto pudiera sonar muy aburrido, pero es bastante intrigante ver la lógica de las películas. No aplica tanto aquí, o sea, que si yo quiero hacer algo, pues hay obstáculos que no puedo solucionar con golpes o con balazos o con bombas o con no sé qué, sino con ingenio y con diplomacia, ¿no? Hay un momento de la película casi al final donde el segundo primer ministro, pues como que se ve superado por la presión de la Unión de las Naciones Unidas y por Estados Unidos de acceder a bombardear, pero entre ellos mismos comentan que pues a veces es momento de que Japón se ocupe de sus propios asuntos, ¿no? Entonces es donde pues tratan de hacer todo lo posible para que no pase esto, y ellos por su parte de la película en muchos momentos tienen un plan de pues estudiar a Godzilla y ver sus puntos débiles, y al final terminan encontrando una solución que es más, pues lo tratan bueno, primero lo atacan pues sin ningún éxito, y descubren que pues él tiene que recargarse, y pues en ese ínter es donde logran un plan para inyectarle anticongelante de manera que su sangre pues se enfríe y que quede estático. De una manera muy simple que estoy resumiendo su plan, es un poco más complicado la manera en que lo comentan, o más elaborado, no que sea incomprensible, pero ese es estudiar su material genético para determinar si tiene el mismo efecto que en los seres vivos, ¿no? Entonces, le digo, es una, no sé si es aburrido o no esta forma de abordar una problemática de un monstruo gigante, pero también pues tiene sus momentos de donde Godzilla pues hace lo suyo, ¿no? Y como mencionaba, este es tal vez el aspecto más maligno que ha tenido el buen Goji a lo largo de su historia, y no solamente en apariencia, sino en sus poderes, en sus habilidades que tiene. Creo que es la versión más exagerada que le he visto en lo largo de la historia, de que no solamente saca rayos por la boca, sino que son diferentes tipos de rayos, y saca rayos por la espalda, saca rayos por la cola, y pues como les digo, siempre ha sido indestructible. Entonces está muy overpowered, si lo quieren ver así, pero pues como todo tiene sus debilidades, y es donde el ingenio humano no se impone, pero da una solución pacífica para todo, ya que al final pues a Godzilla no lo matan, sino que simplemente lo inmovilizan, pero bueno, sí hay casualidades, como mencionaba, políticas y de los primeros ataques que hubieron, pero de una manera más pacífica, que lo que los estadounidenses en esta película y en la otra película estaban tratando de decidir, ¿no?
Y creo que esto va ligado mucho con el director elegido. Hideaki Anno, como mencionaba, es más conocido por su obra de anime, Neon Genesis Evangelion o Neon Genesis Evangelion, la cual pues trata de una situación posapocalíptica donde varias criaturas atacan la ciudad de Tokio del futuro, bueno, del lejano futuro del 2014. Y en ella pues se trata de eso, pero visto del punto de vista del género de los robots del anime, aunque bueno, dentro de ella es una deconstrucción de ese género, pero eso ya sería para otro episodio. Las similitudes que vi incluso me hicieron reconsiderar la obra original de Hideaki Anno, es su crítica o su observación de cómo, de los gobiernos, ¿no? De cómo a veces la burocracia impide que se tome acción para llegar a una solución, pero que también pues las organizaciones que tienen el poder de hacerlo a veces no lo hacen con el objetivo de salvar a la humanidad, o sí, pero pues más que nada para impulsar su poder político o para otros fines. En Evangelion llega a tener un fines más filosóficos o espirituales, y acá es de que pues muchos, como les digo, consideran el solucionar la crisis de Godzilla como un impulso a sus carreras políticas, ¿no? Entonces es un aspecto que cuando supe que iba a ser él el director, a lo mejor no lo había pensado, pero lo había visto más como el diseño de Godzilla y las habilidades, que son muy parecidas a los ángeles, que son las criaturas que aparecen en Evangelion, pero el haber visto las decisiones de la película, incluso la forma de edición e incluso la música, él no la hace, pero el mismo compositor del anime colabora aquí, incluso con la misma canción de cuando están haciendo planes. Entonces eso fue una gran sorpresa para mí, al menos el ver, a través de ver una franquicia que conocía o que me gustaba como es Godzilla, el hacerme reconsiderar aspectos de otra, incluso pues muy puntualmente, ya que este anime próximamente va a estar disponible en Netflix, ¿no? Entonces es una buena oportunidad para reevaluar esa serie. Pero como les digo, esa película de Shin Godzilla, aunque es un poco menos de acción, y bueno, sí tiene bastante acción de monstruo, digo, no más uno, comparado con los 4 que aparecen, es bastante intrigante, ¿no? O sea, si te metes en el drama humano. O sea, aquí esta es la gran virtud, ¿no? O sea, a lo mejor allá es más monstruos y tiene más ese tipo de acción, pero acá los personajes están más desarrollados, tienen conflictos reales, todos tienen su perspectiva de las cosas, y algunos te desesperan, otros te identificas, y incluso, o sea, es curioso ver, o sea, porque es una película de monstruos, pero muchas veces se ve como si estuvieran haciendo otro trabajo de oficina. Muy característico de las empresas japonesas, el desvelarse en el trabajo, el estar a altas horas, el incluso quedarse a dormir ahí. O sea, vemos toda esa cultura japonesa reflejada en todos los aspectos de la película, no solamente en la locación, sino en la forma de abordar las cosas con honor o con respeto, con el trauma que tenían de sus antepasados de hace más de 70 años y que sigue muy, muy presente. Entonces siempre es bueno. El cine tiene esa gran virtud que nos da una ventana a mundos que no conocemos, ya sean de fantasía o reales. Entonces, si tú eres fan de Godzilla o te gustó la nueva o estás interesado, aunque comenté que King of the Monsters es más accesible, dale la oportunidad a este tipo de películas. No te digo que veas las 30 y tantas que hay o 20 y tantas que hay, pero si no, más que nada para abrir un poco tu perspectiva del mundo, de cómo una misma situación es abordada por dos culturas muy diferentes que, como mencionamos a lo largo del episodio, tuvieron un punto en común y que pues las ha hecho como empatizar. Esperemos, esa es otra virtud del cine, el conocer las otras culturas, no solamente para
hacernos más inteligentes o más listos, sino para ser más empáticos con nuestros semejantes que viven en otras latitudes. Entonces, si no quedó claro, ambas películas están ampliamente recomendadas. Una por su espectacular despliegue de las criaturas y su gran reverencia a ese legado que tienen en el cine, y otra por su lado realista de representar a las personas y cómo reaccionarían y cómo impactaría al mundo que se diera esta situación tan fantástica. Pero también para que tú como espectador tengas diferentes perspectivas de cómo se hace, no solamente cómo se hace el cine en diferentes países, sino cómo la filosofía de ambos influencia la forma de contar historias, ¿no? A veces nos quedamos mucho con las versiones americanas de tanto originales como remakes que se hacen de otros países, y pues ellos tienen una sensibilidad. Digo, no voy a decir que simplemente por ser americano es malo, pero ellos tienen cierta sensibilidad ante unas situaciones, y el empezar a conocer cine de Japón, de Suecia, de Francia, de España, de México, te va a abrir otra perspectiva del cine, de apreciar la cultura, el conocerla de cierta forma. Digo, no es un sustituto para interactuar con personas o con el país directamente, pero si eres fan de las criaturas o algo, esta es como, no te abres a otras películas que no sean las que salen en Hollywood o las que salen en el cine. Estas dos pudieran ser una como que el medio paso, y Shin Godzilla como que el paso completo para empezar a meter el pie en las aguas del cine internacional. Te recordamos que puedes compartirnos tus opiniones, ideas, sugerencias y o comentarios sobre Shin Gojira o Godzilla King of the Monsters o cualquiera de nuestros episodios anteriores al correo contacto@butacaintrovertida.com. Puedes escuchar todos los episodios en butacaintrovertida.com, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher, TuneIn, entre otros. Así como tener notificaciones de cuando se publican, suscribiéndote a nuestro RSS o en las redes sociales oficiales, facebook.com/butacaintrovertida e instagram.com/butacaintrovertida. También puedes enviarnos un mensaje de audio para que sea incluido en uno de los próximos episodios de La Butaca Introvertida, ingresando desde tu celular o computadora a anchor.fm/butaca-medio introvertida y haciendo clic en el botón que dice Send Voice Message. Si quieres ayudar a impulsar este podcast, déjanos una reseña positiva en Apple Podcasts y compártelo con tus amigos en redes sociales. Hemos llegado al final de este episodio. Te esperamos en la próxima función, donde ya tienes tu asiento reservado en La Butaca Introvertida.